¿Qué tal, hermano? Muy buena noche. Bienvenido a tu reunión. Sí, tenemos que estar orando muchísimo, hermano, por cada uno de nuestros hermanos que están pasando situaciones de salud, también de duelo. Algunos no saben, el papá de Pepe, nuestro hermano de Coatzacoalcos, falleció el sábado en la noche, en la madrugada. Entonces, también hay que orar por nuestros hermanos que están pasando dificultades y pues la verdad es que también cuando suceden cosas así nos damos cuenta de la importancia de compartir el mensaje de Cristo cada vez a nuestros amigos, a nuestros familiares. No siempre vamos a tener la oportunidad de compartir, hermano. Va a haber el momento que te vas a preguntar por qué no le compartí más seguido, por qué no insistí. Y obviamente los tiempos son de Dios, pero pues nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo sirve para moverse, el cuerpo sirve para actuar, el cuerpo sirve para hacer. Jesucristo es la cabeza, es la que piensa, es la que dirige, pero si el cuerpo está, no sé si te ha pasado alguna vez a ti que tu mente te dice, ándale, haz, pero tu cuerpo te dice, no, quédate ahí, quédate tirado en la cama, no hagas nada. Hoy toca descansar. Imagínate que así seamos ese cuerpo de Cristo, ¿no? Que seamos el cuerpo que Jesús nos está diciendo, haz, comparte, muévete, busca, y tú dices, siendo el cuerpo de Cristo, no, hoy toca descansar. Acompáñame en una oración, por favor. Padre amado, santo y poderoso, Dios, es muy increíble estar cerca de usted, Padre. No podemos llegar a comprender toda su majestad, su gloria, su esplendor, aun cuando en la Biblia describen hechos extraordinarios, Señor, como un mar abrirse y quedar paredes de agua de ambos lados, aun cuando la Biblia describe fuego caer del cielo y consumir desde holocaustos hasta ciudades completas, Señor. Aun cuando vemos en tu palabra santa todo lo que eres capaz de hacer y que has hecho, cómo has cumplido promesas, cómo has tirado reyes, pero también cómo has acomodado la historia, Señor, para que todo encaje en tu plan maravilloso y perfecto. Como de miles de años antes podías decir que una mujer iba a quedar embarazada siendo virgen. Cómo podías predecir, Señor, que hombres nacerían y harían cosas. Y Padre amado, nos damos cuenta de cierta manera delante de quién estamos, pero nuestra mente no alcanza a comprender del todo, Señor. Por eso te oramos, Padre amado, que vivamos en santo temor hacia usted, esforzándonos, Señor, por agradarle, no por miedo, Señor, sino por gratitud, de que a pesar de ser usted tan grande, poderoso y santo, nos permite habitar bajo su cuidado. Señor amado, muchísimas gracias y le oramos que nos siga dirigiendo a través de su palabra santa, la Biblia. Permítanos conocerlo cada vez más a través de ella, Señor. Y por qué no, Dios, que su Espíritu Santo siga ministrando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, para cada vez ser más como Cristo Jesús. Bendiga el mensaje de esta noche. Se lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos en Romanos. ¿En qué capítulo, hermanos? Romanos 7, empezamos a verlo. Empezamos a ver una parte de Romanos 7, ¿sí recuerdan? Veíamos la alegoría que Pablo estaba diciendo en el versículo 2, ¿no? Que cuando una mujer está casada, está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Y bueno, está diciendo algo muy claro, muy obvio. La ley está vigente mientras se está vivo, ¿no? Es como nosotros tenemos leyes y bueno, estamos bajo esas leyes escritas. En el momento que morimos, pues obviamente ya no estamos atados a, si se abrogara una ley, si se abrogara una ley. Hay leyes que están vigentes en un tiempo y después, tú sabes, las cambian y deja de ser ilegal. Lamentablemente quieren
legalizar algunas cosas que son malas, pero pues si se hace, al final de cuentas dejará de ser ilegal. El alcohol en los Estados Unidos en los años, principios de los años 1900 era ilegal y no se podía consumir ni vender alcohol. Entonces todo el que vivía bajo esa ley no podía consumir alcohol. Después se hizo legal y bueno, ya no era ilegal tomarte. Ahora no es ilegal andar en la calle muchas veces, en muchos lugares, con una cerveza en la mano. Pero sabes, también Pablo dice, sorprendentemente, que los que moremos somos nosotros. Y eso es muy importante de ver. Dice, en el versículo 4, así también ustedes, hermanos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otros. Es decir, aquel que después de morir resucitó. Y eso es todavía más extraordinario, porque cuando alguien muere, ¿a qué ley está sujeta? ¿A qué ley está sujeto? A ninguna. ¿Estás de acuerdo que los muertos pues no están atados a ninguna ley? Y eso es un pensamiento muy especial que Pablo está diciendo. Dice, ustedes murieron en Cristo, es decir, ninguna ley nos ata, ninguna ley nos está gobernando. Dice, pero resucitaron a Cristo Jesús. Y eso es más importante. Dice, después de morir resucitó. Y de este modo quedamos unidos a otro. Es decir, aquel que después de morir resucitó. Ahora nuestra unión es con Cristo Jesús, pero ya no en base a la ley, sino en base al amor, a algo que es más sublime. Y todos a los que estamos aquí estamos de acuerdo que cuando algo se hace por amor, se hace de una forma diferente, se hace distinto, se hace con agrado, se hace con pasión. No es lo mismo que te manden a trapear la casa y vayas refunfuñando, a que tú te levantes un día y quieras darle una sorpresa a tu esposo o a tu esposa y te levantes a hacer el aseo. Toma nota, Héctor. Eso que se hace con pasión y con amor es diferente, es distinto. No es lo mismo que tengas la ley, mujer, de que todos los días tienes que preparar un desayuno y te levantas dormida, cansada y mal preparas el desayuno, que cuando te motiva algo, que cuando nada te obliga, sino tú sola te levantas y dices, quiero prepararle algo especial a este hombre. ¿Por qué? Por el simple hecho de que lo amo, por el simple hecho de que entiendo lo que él representa en mi vida, seguridad, amor y muchas otras cosas. Y sabes, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice el versículo 5, cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Habíamos dicho que de cierta manera Pablo tiene y da la idea de que la ley provoca el pecado. Y esto es en cierta forma real, ¿no? Cuando no hay una ley, pues obviamente no se infringe. Si no hay una ley que te prohíba hacer algo, pues entonces es legal. Y bueno, lo puedes ver hasta en los deportes, ¿no? Si tú juegas el fútbol, cuando lo juegas, para los que han jugado fútbol y saben un poco entenderán, en la calle no existe el fuera de lugar. Tú estás jugando en la calle y hay niños parados al lado del portero esperando la pelota, no le llega y pum, batean y meten gol, ¿no? Y celebran todos juntos. Pero en el fútbol profesional ponen una ley y dicen, hay fuera de lugar. Y un jugador no puede quedarse al lado del portero a esperar la pelota, y si lo hace, es infraccionado. La ley existe para mostrarnos claramente lo que está mal y lo que está bien. Y el propósito es bueno. ¿Por qué? Porque si no, todos los jugadores del fútbol profesional estarían, como decimos en la calle, de cazagoles. Y la ley hace que el juego sea agradable, que el juego sea divertido, que el juego tenga sentido. Así era la ley de Dios. Trataba de darle sentido a las vidas, y la ley es santa, dice Pablo. Pero también, de cierta manera, la ley, cuando se trata de algo espiritual, incita a buscar lo que no se debe. Y lo puedes ver desde Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, este fruto no comerán. La serpiente llega y lo presenta de una forma negativa. Y eso es lo que hace el pecado
a la ley la presenta de una forma negativa. El pecado tiene la capacidad de destruir y de hacer que todo lo bueno parezca malo. Cuando tú estás viviendo en pecado, lo más seguro es que hasta las cosas de Dios las veas malas. Porque porque el pecado tiene la capacidad de corromper todo eso. Dice, vamos a decir por esto que la ley es pecado en el versículo 7. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no habría sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley hubiera dicho, no codicies. Y dice el versículo 8, pero el pecado se aprovechó de esto, y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. ¿Sabes? Esa frase dice, el pecado se aprovechó de esto. Y eso es lo que te estaba diciendo. El pecado tiene la capacidad de aprovecharse de diferentes situaciones, de cosas que son buenas y hacerlas ver malas. Tienes que darte cuenta que si tú permites pecados, sean grandes o pequeños en tu vida, tarde o temprano se va a aprovechar para hacer de las cosas buenas malas. Cada pensamiento, cada deseo que tú puedas tener, aunque parezca bueno, el pecado se aprovechará de hacerlo malo. Dice el libro de Cantar de los Cantares, cuídense de las zorras pequeñas porque destruyen grandes viñedos. Muchas veces nosotros pensamos que son los pecados grandes y aberrantes los que van a destruir nuestra vida. Mas sin embargo, nadie llega a cometer un pecado tan grande y aberrante si no se permite esas pequeñas zorras, si no permite que esos pequeños pecados estén jugando en su vida. Tenemos que tener mucho cuidado de los detalles, de las cosas pequeñas. Te atreves a hacer algo pequeño y de repente estás haciendo algo grande. Lo que al comienzo te causaba repulsión y aversión llega a ser algo prominente en tu vida y llega a tener dimensiones que después no puedes controlar. Dice el versículo 9, hubo un tiempo que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabes, en esta parte del libro de Romanos, Pablo está abriendo su vida de una forma particular hacia los hermanos. Pablo, tú sabes que fue uno de los más prominentes judíos. Mientras estuvo en el judaísmo, perseguía a la iglesia de Cristo y mataba a los cristianos. Era el encargado de lanzar las condenas. Y tú recuerdas que cuando Esteban es muerto, apedreado, él está ahí. No solamente está ahí, sino que él es el que manda, él es el que aprueba el asesinato de Esteban y él sostiene las ropas de los que están apedreando a Esteban. Y esta parte de la carta de Romanos hace alusión a eso. Dice Pablo, hubo un tiempo en que yo era libre porque no entendía la ley. Pero cuando Pablo empezó a entender lo santa, lo justo y lo buena que era la ley, se dio cuenta que iba más allá de meras reglas, que se trataba de gracia, que se trataba de amor, que lo que Jesucristo había venido a hacer era darles el verdadero cumplimiento de esa ley. Y entendió que el pecado se aprovechó de eso para matarlo. Dice el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace,
sino el pecado que está en mí. Pues yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Este es uno de los pasajes más evidentes en los que Pablo expone su corazón hacia los hermanos, y toda la humanidad se siente identificada con esta parte de la ley, de la Biblia. Todos en algún momento nos hemos sentido como Pablo, luchando con pareciese que hay dos seres dentro de nosotros. Uno que quiere hacer lo correcto, uno que quiere hacer lo bueno, uno que sabe que la ley de Dios es justa, es buena y es perfecta y le trae bendición. Y otro que se opone a ella, otro que aunque entiende claramente lo bueno que es el mandamiento de Dios, decide hacer lo malo. Cada uno de nosotros ha pasado por momentos así, donde dices, entiendo claramente que esto es lo justo y lo bueno delante de Dios, pero hay algo que se opone terriblemente, que es el pecado. Esto nos da una clara idea de que nuestra lucha no es diferente a las que han tenido los discípulos a lo largo de la historia. En una parte de la Biblia dice, tenemos las mismas pasiones. Elías era un hombre con las mismas pasiones que nosotros. Y sin embargo, por su oración dejó de llover durante 3 años y medio. Sabes, cuando tú ligas toda la palabra de Dios, te das cuenta que hay mensajes extraordinarios ahí. Dios nos está diciendo, con nuestra debilidad, con tu debilidad, con la lucha que tú tienes, con esas mismas pasiones humanas, puedes llegar a hacer grandes cosas para Dios. Si dispones tu corazón, si dispones tu energía, si realmente tienes una lucha y puedes decir como Pablo, con lágrimas en los ojos, hay dos que se oponen. Hay dos luchas, hay una lucha interna, hay algo que realmente se está librando dentro de mí, que es el querer hacer la voluntad de Dios, y es el pecado que radica en mí, el pecado que radica en cada uno de nosotros. Si te das cuenta, aquí no habla la Biblia de qué cosas específicas estaba hablando Pablo, y los que pudiéramos ser mal pensados, podríamos pensar en cualquier clase de pecado feo y decir y buscar una justificante para decir, bueno, si Pablo pecaba, pues entonces con mayor razón voy a pecar yo, y tomar esto como un pretexto para pecar. Y sabes, la escritura anterior, recuerdas que Pablo estaba diciendo, el pecado se aprovechó de algo bueno. Pablo está abriendo su corazón ante los romanos para decirle, tenemos una lucha espiritual en común, tenemos una lucha espiritual que librar. No te dejes vencer, puedes salir victorioso. Y si no me crees, dice Pablo en el versículo 24, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y él contesta en el versículo 25, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Solamente Dios, hermano, puede librarnos de esa ley del pecado. Solamente Dios puede librarnos de ese pecado que habita en nosotros. Pablo no está diciendo que no se puede, sino al contrario, da como un grito de alegría diciendo, ¿quién me puede librar del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios. Solamente Dios puede librarnos de ello. Solamente a Dios hay que someternos. Solamente a Dios hay que pedir, hay que clamar, tienes que estar cerca de Él. Cada día, te compartía la vez pasada, que cada vez
que tú traes a Dios a tu vida y a la ecuación, puedes vencer pecados cada vez más y más grandes. O al revés, puedes vencer pecados cada vez más y más pequeños. O que tal vez tú ves pequeños, pero no son tan pequeños como parecen. ¿Quién puede librarnos del poder del pecado, hermanos? Solamente Dios en Cristo Jesús. Tenemos que tener una convicción clara de ello. Nada de lo que dice la Biblia puede ser utilizado para pecar. Si algo de lo que dice la Biblia te lleva a tu pensamiento a creer que tienes alguna licencia o de cierta manera permiso para pecar, es el pecado, hermano, el que está en ti, que te está haciendo pensar algo diferente. Es el pecado que está en ti, que está haciéndote mella y en la mente. Escuchaba una clase el día de ayer y bueno, es bien sabido que el mayor campo de batalla que nosotros tenemos es la mente. El mayor campo de batalla que nosotros tenemos es la mente. ¿Dónde necesitas luchar? En la mente. ¿Qué necesitas grabar en tu mente? Escrituras, la verdad de Dios clara, la verdad de Dios concreta. Y oponerte al enemigo de esa forma, hablando solamente la verdad de Dios. Vamos al capítulo 8, por favor. Quiero regalarte aquí, si alguien quiere compartir algo, solamente, no es por mala onda, pero regalaremos 5 minutos. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que ha leído esta semana en el libro de Romanos? ¿Nadie? Ok, seguimos. Vamos al capítulo 8, en el versículo 1. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones hay para los que están unidos a Cristo Jesús, hermano? Ninguna. Ninguna. Ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. A los que tienen una fe genuina en Cristo Jesús. No dice a los que se equivocan van a ser condenados. Dice, no hay ninguna condenación. ¿El pecado que cometiste hace 3 días va a tener alguna condenación? No. ¿Consecuencia? Puede ser. Pero condenación en Cristo Jesús no hay. ¿Entiendes la diferencia? O sea, Dios no te ve y te dice, ¿sabes qué? No vas a entrar al cielo por aquello que hiciste. ¿Sabes qué? No vas a entrar, ya dejaste de ser mi hijo por aquello que se te salió, que se te escapó. Y hay una diferencia, hermano, entre estar unido a Cristo Jesús y no estarlo. Si tú tienes una vida de pecado, entonces no estás unido a Cristo Jesús. ¿Tienes condenación? Sí, porque no estás unido a Cristo Jesús, porque vives una vida de pecado. Los que están unidos a Cristo Jesús tienen una batalla constante con el pecado. No viven pecando deliberadamente, no viven sus vidas diariamente en el pecado, no pecan en la misma cosa cada 2 días, no tienen un calendario para decir, ya aguanté 3 días sin pecar, viene el 4, ahora sí peco. Y muchos cristianos lamentablemente viven de esa forma. Pelean 3 días y después vuelven a caer. Pelean 4 días y después vuelven a caer. Y eso lo único que es señal es de que no estás unido a Cristo Jesús. Pero si estás unido a Cristo, no hay condenación. Dice, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Te decía que la diferencia que hizo la venida de Jesucristo al mundo fue que derribó lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Nos dio un ejemplo muy claro de que aún viviendo en una condición débil, se puede luchar contra el pecado.
Dice, para eso vino Jesús, para mostrarnos que en toda su humanidad Él pudo vencer al pecado, totalmente. Nosotros no podemos vencer al pecado totalmente, pero sabes, tenemos una esperanza segura, que llegará el día en que no pecaremos más. Y ese día será cuando Cristo Jesús regrese. Cuando Cristo termine esa transformación que tú debes de estar creyendo, que tú debes de estar iniciando, que tú te debes de estar esforzando por lograr. La transformación perfecta llegará cuando Jesús vuelva. Él eliminará toda esa parte pecaminosa de tu cuerpo. Porque algo que debes de tener claro también es que la resurrección, hermano, no es solamente en el espíritu, es en un cuerpo físico. Y es en un cuerpo. El problema es que ahora nuestro cuerpo está atado al mundo. Dice que por el pecado de Adán, la muerte entró en el mundo y todo está condenado. Pero nosotros encontraremos la liberación en Cristo Jesús. Dice en el versículo 5, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. ¿Qué cosas te preocupan, hermano? Las inclinaciones de la naturaleza débil. Dice que se preocupan solamente por seguir eso, por las cosas del mundo. ¿Qué cosas te preocupan a ti? Y las cosas del mundo, nosotros podemos pensar que las cosas del mundo, la gente del mundo es solamente inmoralidad, vicios y cosas de ese tipo. Pero la verdad es que es mucho más allá. Las cosas del mundo, pues tú sabes, ¿qué es lo que más te afana? El dinero, la ropa, el verte bien socialmente. Esas cosas también son las cosas del mundo. Y dice que quien sigue la naturaleza del mundo solo se preocupa por eso y no se preocupa por lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Tú sabes lo que es lo espiritual, lo interno, tener pensamientos correctos, no estar involucrado en cosas obscenas, cuidar tu carácter, cuidar tu orgullo, cuidar hasta tu ánimo, hasta ser una persona que pueda edificar con lo que habla, no solamente por la manera en que se comporta, sino hasta con lo que dice. ¿Sabes? Una de las cosas que más me sorprende es que una vez hicieron un estudio en Estados Unidos, ya ves que esos compadres estudian todo, y le preguntaron a un grupo de personas que pensara en 10 personas que fueran alegres y en 10 personas que ellos pensaran que fueran amargadas, y que pusieran los nombres. Bueno, hicieron su lista, 10 personas alegres y 10 personas amargadas. Y luego les dijeron que pensaran en 10 personas que fueran generosas y en 10 personas que fueran amargadas. Perdón, que fueran tacañas. Y curiosamente, los 10 nombres de las personas generosas eran los mismos 10 nombres de las personas alegres. Y los 10 nombres de las personas amargadas eran los mismos 10 nombres de las personas que creían ellos que no eran generosos, que eran tacaños. Y la verdad es que cuando Jesucristo dice que quiera ganar su vida, la perderá, y el que la pierda por mi causa la ganará, refleja muy claro eso. Quien está empeñado en las cosas del mundo se amarga y por consiguiente deja de ser generoso. Y la gente que no se preocupa tanto por las cosas del mundo, que es capaz de ser desprendido, que es capaz de ayudar a otros, que es capaz de preocuparse por los demás, viven su vida más alegre, viven su vida con mayor gozo. Eso es una situación real y además la gente te percibe de esa forma. Dice que los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil solo les lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Pregúntate qué es lo que más te preocupa a ti, hermano. Y dice todavía, para echarle sal a la herida, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren
ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero alégrate, hermano, ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Aún nuestro cuerpo está destinado a la muerte. Eso Pablo lo deja muy claro. Toda la creación agoniza. ¿Conoces la palabra entropía? Es un principio de la física. Es de la física, de la termodinámica. Muchas gracias, Señor. La entropía es un principio universal. Todo se está destruyendo, todo se está envejeciendo, todo se está acabando, tarde que temprano. Todo corre hacia ese ritmo. Tú naces y desde que un niño nace, pues ya está muriendo realmente. Celebramos la vida, pero empieza un proceso hacia la muerte, hacia la entropía. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Aunque tú amas el Espíritu y vives según el Espíritu, la verdad es que estás condenado a la muerte. Pero aquí se refiere a la muerte física. Y Pablo dice en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. ¿Sabes? Cuando alguien está más cerca de Jesucristo, entiende que la muerte es solamente un paso, es la antesala de algo más extraordinario. Empieza a perderle incluso miedo a la muerte, porque se da cuenta que está en manos de aquel que resucitó a Jesús, y que una vez que se ha resucitado ya no existirá la entropía, ya no irá camino a la muerte, sino ahora vivirá eternamente en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si ustedes viven conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen morir esas inclinaciones, vivirán. Y eso es lo mismo que estaba diciendo Pablo, que dijo Jesús: el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu de Dios, que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos ya hijos de Dios. Aquí Pablo está haciendo alusión a una adopción. En los tiempos de los romanos la adopción era algo muy difícil, en nuestros tiempos también, pero por cuestiones burocráticas. En los tiempos de los romanos era algo muy difícil por todo lo que representaba la adopción. Cuando un romano decidía adoptar a alguien, tú sabes que en los tiempos de los romanos el padre tenía derechos sobre toda la familia y decidía qué se hacía y qué no se hacía. Cuando adoptaba a uno pasaba a ser parte de su familia total en todos los sentidos. Para darte una idea así muy rápida, el emperador Claudio adoptó a Nerón como su hijo. Todos sabemos quién fue Nerón en la historia, el que incendió Roma. Bueno, cuando adoptó a Nerón como su hijo, adquirió inmediatamente los derechos a ser emperador. No era realmente la sucesión del linaje. Y además Claudio tenía una hija que se llamaba Octavia y quería que Nerón se casara con Octavia. Ellos no tenían lazo sanguíneo, pero al momento de adoptarlo, la ley le prohibió que se pudiera casar con su hermana, porque pasaba a ser ahora de su familia en todos los sentidos. Tenía todos los derechos, tenía todas las obligaciones, tenía todos los privilegios, y además la ley lo protegía en el sentido de que si tenía hermanos, con el paso del tiempo, ha pasado, tú sabes que alguien adopta un hijo porque piensa que nunca va a tener y de repente ¡pum!, le salen 10 chiquitos.
Así la ley romana protegía esto y decía, si tú adoptas un hijo, él tiene todos los derechos. Y había, esa adopción se hacía mediante un ritual, se pagaba por el adoptado. El padre legítimo pagaba por el hijo que iba a dar en adopción, como que hacía que lo compraba 2 veces y a la tercera vez ya no pagaba, y el que pagaba era el padre adoptivo y se quedaba con él. Y además este ritual tenía que ser en presencia de 7 testigos, para que si el padre que había adoptado moría, los hijos que nacían después, o la esposa, o quién sabe, podía decir, este no era hijo de aquel, fue el recogido, fue el adoptado, así que no tiene derecho a nada. Los 7 testigos que habían estado en ese ritual decían, tiene derecho porque yo vi el procedimiento de adopción. Y aquí Pablo está diciendo que nuestro testigo es el Espíritu Santo. Dice, este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. La adopción que Pablo tenía en la mente representaba que podías adquirir todos los derechos de ser un hijo de Dios. La Biblia dice, nos decía Andrés en la Santa Cena, esta fue la escritura que compartió el domingo, decía que nosotros pasamos a ser herederos con Cristo Jesús. Y a lo mejor tú piensas, ¿cómo voy a ser yo heredero de Cristo Jesús? O sea, estar a la par con Él. Y la Biblia dice a veces que gobernaremos y que reinaremos con Él. Y tú dices, no puedo ni con mi propia vida. ¿Cómo voy a poder hacer algo con Cristo? Pero sabes, el Espíritu Santo dice, tú vas a tener los mismos privilegios por ser un hijo de Dios. Y eso es una promesa increíble y extraordinaria, hermano. Una promesa que debería de motivarnos y de mover nuestros huesos y nuestro ser hasta lo más profundo. De decir cómo Dios me va a tener en la misma estima que a su Hijo Jesús. No ocuparemos el mismo lugar, pero tenemos la misma herencia con Él. Dice, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Claro, no te olvides de esto, hermano. Dice que también, así como Dios permitió que Jesús sufriera, también va a permitir que tú tengas situaciones complicadas. Así como lo resucitó, a ti también te resucitará, y así como compartirás su gloria, también vas a compartir la gloria de Jesús. Pero no te olvides de la primera parte que dice, compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él. ¿Qué sufrimientos vivió Cristo en su vida? Todos. Se muere un ser querido tuyo, a Jesús también. Muchos dicen que José ya estaba muerto para los tiempos en que Jesús inició su ministerio, por eso nunca aparece su padre adoptivo. Pero también supo cuando decapitaron a su primo Juan el Bautista, que tenía un afecto increíble y que decía, ningún otro hombre ha sido como él. Y nosotros pensamos cuando algún ser querido nuestro fallece que Jesús no vivió ni experimentó esas cosas. Pero sabes, aún Jesús ha visto morir a cada uno de sus apóstoles. Y dice un salmo que es muy triste para Dios ver morir a sus justos. Cuando falleció nuestra hermana Reina, y fuimos a Tenosique a su sepelio, yo compartí una escritura y esa fue la que compartí. Es decir, Dios también se entristece cuando uno de los fieles muere. No lo ve como algo, ya lo voy a resucitar al rato. Porque muchas veces tenemos esa imaginación, ¿no? De que Dios dice, bueno, sí se murió ahorita, pero al rato lo voy a levantar en gloria. Pero la Biblia dice claramente que a Dios le duele también cuando alguno de ellos parte. Enfermedades, Jesús compartió el mundo en un momento donde las enfermedades abundaban. Pobreza, bueno, tú sabes dónde nació nuestro Señor Jesús. Cada detalle de sufrimiento ha sido compartido por Cristo. Dice la creación, el versículo 19, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios.
porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Este es un pasaje extraordinario. Dice que toda la creación está en destrucción, toda la creación va hacia lo que no debió ser. Dice que perdió su verdadera finalidad, pero no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Sabía que el pecado traería eso al mundo y lo permitió, y nos permite vivir en este mundo para experimentar fe en Él. Y tú puedes decir, ¿y por qué nos permite pasar por este sufrimiento, por este mundo, y no nos permitió compartir la gloria con Él? De seguro, si lo hubiéramos visto, jamás hubiéramos caído. Hermano, hubo seres espirituales que estuvieron con Él en la eternidad y cayeron, ¿sabes? Y esos seres no tienen manera de regresar a Él. Así que no consideres ni siquiera esa idea. Nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria. Tú puedes, o caíste, y tienes la posibilidad de levantarte, porque Jesús murió por tus pecados. Tenemos una oportunidad mucho más grande que cualquier ángel. Incluso la Biblia dice que los ángeles ven la salvación y adoran a Dios por ella, aunque no pueden experimentarla. Nosotros, al igual que la creación, tenemos una esperanza extraordinaria, que un día vamos a ser hijos de Dios. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues es quien espera lo que ya está viendo. Eso es algo sorprendente, hermano. Es una pregunta. ¿Quién espera lo que ya está viendo? ¿Quién espera lo que ya está viviendo? ¿Sabes? Eso es fe. Tenemos que tener esperanza, vivir con esperanza. Pablo, aunque sabía del pecado, aunque veía todo lo que sucedía a su alrededor, era un hombre que vivía con una esperanza clara. Y sabes, esa esperanza lo llevaba a hacer cosas extraordinarias, cosas sorprendentes. Lo llevaba a llevar su fe al límite, a un límite que nosotros tenemos que tratar de llevarlo, hermano. ¿Cuánta gente convirtió Pablo en toda su vida para Cristo? Yo creo que ni él sabía. Ni él podía tener la cuenta de cuántas personas habían sido convertidas en base a su predicación, a su hablar de la palabra. ¿Tú puedes contar a los que has convertido con los dedos de la mano? Vamos a esforzarnos más porque no sea así. Vamos a esforzarnos más porque podamos demostrar que tenemos una vida llena de esperanza, que realmente disfrutamos del cristianismo, que realmente gozamos de la vida que Dios nos ha dado. ¿Quién espera lo que ya está viendo? Si tú tienes una fe genuina, regocíjate solo en la esperanza, solo en lo que ves. Solo en lo que no ves, solo en lo que esperas, solo en lo que estás seguro que te da el corazón. Dice en los versículos que leímos atrás que el Espíritu Santo es el anticipo de lo que habemos de ver. La palabra ahí es, en la versión Reina Valera, dice son las arras de nuestra salvación. Y las arras, los que han estado en una ceremonia de bodas y han visto que se dan las arras, es el símbolo de que va a haber dinero en casa, ¿no? La mujer las recibe confiando en que su esposo va a proveer en casa. A Edna sí le dieron arras. Vamos a ver si se está cumpliendo. A Gaby no, así que no esperes mucho. Pero realmente aquí lo que está diciendo Dios es, en el símbolo de la boda, la mujer le dan las monedas y ella confía plenamente en que su esposo va a traer dinero a casa. Y aquí Jesús nos está diciendo, el Espíritu Santo son las arras.
es el anticipo. Es como te está diciendo y prometiendo: en tu vida va a haber una abundancia y una prosperidad extraordinaria que no tienes ni idea. Que si viviste tu vida en la tierra en pobreza o en una marginación o en una modestia, en el cielo vas a tener una abundancia impresionante. No solo de salud, no solo de vida, sino de experiencias increíbles, hermano. Que nosotros tenemos que creerle a Dios, que nos tenemos que asir de esas escrituras que dicen: ningún ojo ha visto, ninguna mente ha imaginado, ningún oído ha escuchado lo que Dios tiene preparado. Imagínate eso, hermano. De verdad es que yo, cuando pienso en esas cosas, me motiva a seguir siendo un cristiano, porque a mí me encanta el mundo en el que vivimos, lo disfruto muchísimo. Cuando fuimos ahorita a Cancún, los que tuvimos oportunidad y estábamos en el mar, con el simple hecho de ver el mar, dices: wow, esto es increíble. Y luego los que snorkelearon y veían peces, y luego veo deportes extremos y hombres que se avientan de edificios, y yo sueño con hacer cosas de esas. Ya estoy viejo, ya no creo. Lo máximo que llegué a hacer fue tirarme del bungee, pero de verdad fue algo que disfruté mucho, que decía: wow, ¿cómo se puede disfrutar de algo tan tonto? Y de verdad digo, en el cielo no sé qué Dios tenga preparado, pero entiendo que si en la tierra, con las limitantes de las leyes de la física y todo eso, nos podemos disfrutar tantísimo, digo, en el cielo debe ser todavía más increíble. Y esa esperanza me motiva a decir: creo que puedo seguir, creo que puedo aguantar, creo que puedo ser mejor. Esa es el anticipo, es el Espíritu Santo. En lo espiritual, en la santidad, también podemos vencer, hermano. Tenemos el Espíritu Santo. Vamos a terminar. Dice en el versículo 25: pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y sabes, hermano, leía un comentario bíblico, me pareció muy atinado decir que nosotros no sabemos cómo orar. Y no porque no sepas la forma en la que oras, sino porque oras por cosas que tú crees convenientes a tu vida. Y dice aquí que el Espíritu Santo pide por otras cosas, de una forma que tú no puedes imaginar, que tú no puedes entender, pero Dios sí. ¿Por qué nosotros oramos de forma limitada? Porque no conocemos el futuro. Porque tú puedes pensar que algo te conviene en este momento y que es lo mejor, y tú le oras a Dios pidiéndole algo específico. ¿Qué cosas? Te puedo dar muchísimos ejemplos. Tú le puedes orar a Dios: Dios, permíteme que me case, y realmente eso te va a hacer un desastre en tu vida. Dios, permíteme que me den ese trabajo, y ese trabajo te va a llevar a algo malo. Dios, permíteme esto, lo otro o aquello, y oramos de una forma, pero el Espíritu debe estar haciendo atrás de nosotros. ¿Te ha pasado cuando tú dices: Dios, por favor, que me den ese dinero, ese aumento de sueldo, y el Espíritu atrás? No, Señor, que no se lo den. No le conviene, no es lo mejor para Él. Y por eso Pablo termina diciendo: Dios dispone de todas las cosas para bien de quienes lo aman. La capacidad, las limitantes que nosotros tenemos en la oración, Dios no las tiene. El Espíritu Santo que mora en nosotros no tiene esas limitantes. Y eso debe ser además algo que te motive a ti, hermano, a saber que tus oraciones son escuchadas, pero que si oraste algo que no te conviene, el Espíritu Santo está orando lo que sí te conviene. Y que además Dios va a hacer lo que más te conviene, aunque tus oraciones parezca que no tienen una respuesta, aunque tus oraciones parezca
y le puedas decir a Dios, si te he orado tan explícitamente como me lo explicaron en la clase. Yo recuerdo que me dieron una clase que me dijeron, ora por algo explícito, específico, y lo estoy haciendo así, Dios, y de todos modos no se da. Pues el Espíritu Santo, acuérdate que va a estar haciendo detrás de ti. No, Señor, todavía no, o de plano no. Nuestra oración siempre va a ser menor que la que el Espíritu pueda estar haciendo por nosotros. Amén. Entonces, hermano, quédate con esto. Si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Amén. Y que el Espíritu Santo estará trabajando en nuestro ser todo el tiempo. Acompáñame en una oración, por favor. Querido Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú has hecho tanto por nosotros, Dios. No solamente diste a tu Hijo, no solamente nos salvaste de una vida sin sentido, Dios, sino que además nos capacitas, nos armas con tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Padre, no permitas que contristemos ese espíritu que tú has puesto en nosotros. Que no nos vea llevar una vida simple, que no nos vea llevar una vida falta de pasión. Señor, que no nos vea llevar una vida como la lleva todo el mundo, Señor. Lamentablemente, muchísimas personas, y tal vez nosotros mismos podemos decirnos discípulos tuyos, Señor, pero no vivir como uno, no vivir apasionado, no vivir confiando en tus promesas, Señor, que son tantas y que son tan increíbles, Señor. No vivir impactando la vida de otros, y no vivir disfrutando la nuestra propia, Señor. Si bien la Biblia dice que debemos de sufrir, ese sufrimiento actualmente no es físico, es un sufrimiento espiritual, Señor. Aunque algunos de nuestros hermanos enfrentarán sufrimientos físicos a través de una enfermedad, Señor, o a través de algún problema, Padre amado, sabemos que también ellos tendrán una recompensa extraordinaria, Señor. Señor, ayúdanos a vivir confiados en tus promesas. Padre amado, permítenos disfrutar de una relación profunda e intensa contigo, y que el motor de cada día sea nuestro Señor Jesús. Padre, es en su nombre santo que te oramos y te damos gracias. Amén. Hermanos, que Dios los siga bendiciendo.